poquito la historia de Kerat Games y, sobre todo, la historia de Golden Manager, que es el videojuego que hemos creado y que actualmente pues ya está prácticamente completamente migrado a Amazon Web Services. Y os voy a explicar hoy todos los retos que hemos ido superando o cómo hemos ido abordando los diferentes retos que este proyecto ha supuesto técnicamente a la hora de crear la infraestructura de hardware y software. Primero os hablo un poquito del proyecto. Por situarnos, tenemos Kerat Games, que es la compañía, es una startup. Empezamos a pensar en ella a finales del 2011 y empezamos a trabajar en la idea de un juego, que es Golden Manager. Hay una característica un poquito anecdótica y es que el fundador, el que tuvo la idea de crear el juego, el que tenía ganas de crear el juego, es Gerard Piqué, un futbolista del FC Barcelona que conoceréis, que aparte de anecdótico es determinante también en la estructura. No es lo mismo que 3 técnicos se reúnan para hacer un videojuego, que lo haga uno con 30 millones de seguidores y que el Family and Friends tiene más de 100 millones de followers. Eso te asusta a la hora de lanzar un juego y a la hora de publicitarlo. Eso es algo que va a pasar en breve y que determina mucho la dimensión que tenemos que tener de infraestructura para lo que pueda venir. Empezamos como todos, primero buscando huecos fuera de nuestro entorno profesional habitual. Nos reuníamos en diferentes salas, en el IES, en bares, en hoteles, en oficinas de unos y de otros. En octubre del 2012 encontramos una oficina, hicimos lo que todo el mundo, nos fuimos a IKEA, empezamos a buscar las mesas, colocamos 4 vinilos, intentamos hacer de la oficina un sitio chulo. Os tengo que decir que cuando preparaba la presentación pensaba invitar, hombre, cuando queráis venir allí os la enseño, pero viendo la cantidad de gente os voy a decir que habrá que pensarlo de otra manera. Vamos al juego. ¿Cuál es el origen de todo? Gerard estaba muy enganchado al PC Fútbol. Gerard y su entorno de amigos y algunos de los que hoy son socios y incluso trabajadores de la compañía. Y en el año 2011 querían jugar a eso y no lo tenían. No había una alternativa, no encontraron una alternativa online que aprovechase las nuevas prestaciones de Internet, llámese social media o Facebook o amigos, etcétera. Y el origen de todo esto, o sea, lo que nos mueve es pensar cómo querríamos que esto fuese ahora y vamos a hacerlo. Entonces, sacamos la beta para web en junio de 2013 y os voy a explicar un poquito el juego. Los que no estéis familiarizados con el Manager Online, básicamente tu rol dentro del juego es fichar a gente, crear tu equipo, elegir la táctica, con un poco de suerte gestionarlo durante el partido, participar en torneos y hacer que tu equipo avance. Tenemos un cliente web que, como os decía, desde junio de 2013 está funcionando, está hecho en Ember.js, ataca una API, lo hemos pensado con un formato muy cliente-servidor, con mucha lógica en el cliente. Nosotros podemos fichar a jugadores, podemos elegir la táctica, podemos entrenar al equipo en defensa, en pase, en ataque, la energía. Participamos en una liga. Es importante y tiene consecuencias que luego explicaré. Una liga, tú juegas la liga por las tardes. Más o menos todos los usuarios de 4 a 8 de la tarde tienen su partido de liga diario. Pero luego también tienen torneos, llamémosle Copa del Rey o Champions League, como le queramos llamar, tienen torneos de eliminatorias que juegan por la mañana. Es importante porque eso tiene muchas consecuencias técnicas. Quiere decir que de 4 a 8 tenemos unos picos enormes de consumo y por la mañana también durante el horario de los torneos eliminatorios. Además, el torneo de liga tiene un patrón que se repite todos los días durante toda la temporada, a lo mejor afloja un poco al final, por aquello de que hay gente que no se juega nada. Sin embargo, el de eliminatorias va disminuyendo con el tiempo, porque cada vez que hay una eliminatoria nos quedamos con la mitad de los jugadores. Todo eso tiene consecuencias a la hora de dimensionar toda la infraestructura que hay detrás. Por último, la economía. Dentro del juego pues tienes un estadio que vende tickets, que alquila parkings, compras jugadores, vendes jugadores y hay toda una economía detrás del juego. Una parte muy sensible es el partido. El partido es en tiempo real. No se juega contra la máquina, se juega contra otro jugador que si está conectado, como tú, puede hacer cambios. Eso significa que los servidores tienen que recalcular el resultado del partido en función de los cambios de táctica, cambios de jugadores, cambia la energía de los jugadores y todo esto en tiempo real, de manera rápida y con usuarios que pueden estar en partes opuestas del globo. Repasando las cifras que hemos conseguido en este añito de beta,
Tenemos más de 5 millones de usuarios registrados. Hemos tenido puntas de más de 750.000 monthly active users, usuarios únicos al mes, más de 100.000 usuarios únicos al día. Y también picos, importante porque nuestro juego tiene mucha carga de proceso, las altas. 30.000 altas diarias. Cada 10 altas generamos una liga, generamos unos torneos, generamos unos partidos, simulamos unos partidos y hay un montón de trabajo. El aumento, que además no está controlado por nosotros, de las altas, dependerá de las campañas de publicidad. Somos un juego que hasta ahora utilizaba solo Facebook, por lo tanto nos influía mucho la manera en la que Facebook daba a conocer nuestro juego, etcétera, pues era algo variable y poco previsible. Vamos a enumerar los retos, o voy a sintetizar los retos más importantes que tecnológicamente hemos tenido que afrontar. En primer lugar, es un juego always on. Abres el juego y si nuestros servidores no funcionan no puedes jugar. Es un concepto muy distinto a un Candy Crush, por ejemplo, que lo puedes tener en el móvil y puedes jugar en el avión. En nuestro caso no. Necesitamos que los servidores estén siempre funcionando. Si no, el impacto en el usuario es directo, es 100% fracaso. En segundo lugar, el tiempo real. Como os decía, el partido es un ejemplo. Si tú estás viendo tu partido y haces un cambio, necesitas que ese cambio se aplique enseguida. Y necesitas que el servidor reaccione, recalcule, estar atento al otro jugador o, por ejemplo, las pujas. Los jugadores, que utilizamos nombres de jugadores reales, tú los adquieres en una subasta y es una subasta tipo eBay, donde tú puedes pujar, medio segundo después puja otro, medio segundo después pujas tú, etcétera, etcétera. Y eso le añade una dificultad tremenda y requiere de una baja latencia y una velocidad de proceso alta. El hecho de lanzar un juego en múltiples idiomas en la web o en mobile, llegas a todo el mundo y eso tiene dos consecuencias importantes. Una geográfica, y es que te pueden jugar a la vez jugadores desde diferentes partes del globo contra un mismo servidor, y otra de escalabilidad, un tema. El mercado al que atacas es enorme y en función del éxito del juego te puede disparar las necesidades de rendimiento. Luego hay una cosa que explicaré con más detalle, que es la interoperabilidad con servicios centralizados. Veréis que una de las estrategias que explicaré ahora es que hemos distribuido la carga del trabajo en diferentes regiones de Amazon. Eso tiene unas ventajas, pero tiene un inconveniente. Cuando tú trabajas con terceras partes y necesitas gestionar callbacks de esos servicios, luego lo veremos con detalle, tienes que crear un sistema centralizado que sea capaz de redirigir todos esos callbacks al servidor adecuado. Veremos cómo lo hacemos. En cuanto al Always On, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, todos los servicios están repetidos, todos los servicios están redundados. Bien con más de un servidor, dentro de un mismo área, dentro de una zona, dentro de una región, o dentro de varias zonas dentro de una región, o dentro de diferentes regiones de Amazon. Respecto a tener los clientes repartidos por todo el mundo, lo que hemos hecho es algo muy típico en gaming, que es crear mundos. Entonces, colocamos dentro de un mundo a todos los jugadores, por ejemplo, de Europa. Dentro de otro mundo, que podemos situar en Oregón, a todos los jugadores de América o de Norteamérica. Dentro de otro mundo, en Singapur, a los asiáticos, etcétera. ¿Y qué es ese mundo? Es ese conjunto de servidores front-end, back-end, Redis, RDS, todos los servicios que tengamos que dan servicio a un volumen determinado de jugadores. Con una dimensión determinada, yo calculo cuántos usuarios puedo tener y llegamos a, no lo sé, 500.000 de usuarios registrados, pues los tenemos en un mundo en concreto. Si en una misma región de Amazon tenemos, como puede ser Europa, muchos más usuarios, dentro de la misma región creamos diferentes mundos. Este sería el esquema de un mundo. Vamos a revisar por encima todos los componentes y qué es lo que utilizamos y de qué manera. En primer lugar, tenemos, por un lado, el desarrollador que a través de una VPN segura se conecta a una instancia de EC2 que nos sirve para facilitar el despliegue de las aplicaciones, de la aplicación o de las nuevas versiones o los cambios que vayamos subiendo. Es una instancia de EC2 particular que permite picos de consumo elevado y se ajusta mucho a las necesidades de desarrollo. Es una máquina que está normalmente quieta, parada, sin hacer gran cosa y solo en el momento del despliegue tiene mucho trabajo. A través de Capistrán y una serie de ayudas, lo que hace este sistema es que despliega
Por un lado, los assets, en un bucket de S3, los assets están allí y a través de CloudFront es como distribuimos los assets. Los assets son tanto imágenes, algún vídeo, como también parte del código. Os decía que uno de los clientes que tenemos es el cliente web, que es una aplicación Ember.js, por lo tanto, hay unos archivos JS enormes que los tratamos como assets y que se distribuyen a través de CloudFront. Por otro lado, el código se sitúa en otro bucket y el siguiente de logs lo comentaré un poquito más tarde. El usuario, a través de Route 53, entra dentro del sistema. Route 53 también lo aprovechamos para otra cosa que explicaré después, pero una característica que tiene es que tenemos los health check dentro de Route 53. Eso quiere decir que una cosa que nosotros llamamos jardineros salen automáticamente en función de los health check. ¿Qué son los jardineros? Cuando estamos de mantenimiento o hay alguna caída no prevista, de manera automatizada, Route 53 redirige todas las llamadas a una página que avisa de esa situación y, en nuestro caso, pues de una manera creativa, se ve un campo de fútbol con jardineros trabajando y le explicamos al usuario que en ese momento no puede jugar. Eso es algo que tenemos dentro de esa parte de la lógica. Si nos vamos al mundo, tenemos Elastic Load Balancer al principio y, como veis, tenemos varias instancias con autoescalado dentro de que hacen la función de frontend. Como os decía, tanto la aplicación Ember.js como las aplicaciones móviles atacan a esa parte frontal, es donde se realiza toda la interacción con el usuario. Con Amazon Machine Images tenemos preparadas para un despliegue rápido pues, las imágenes de estos EC2. Lo mismo en la parte de atrás, lo que serían los workers. Como os decía, el videojuego, después de un partido de liga, hay que calcular todas las clasificaciones. Habíamos hablado que concentrábamos todos los partidos entre 4 y 8 de la tarde, por lo menos, por ejemplo. Eso quiere decir que a las 4 juegan miles de jugadores, a las 4:30 miles de jugadores. Cada vez que acaba uno de esos partidos, que dura 6 minutos, hay que calcular miles de clasificaciones en tiempo real, porque el jugador está esperando rápidamente ver el resultado, cómo ha quedado, cómo han jugado los demás, porque todos los jugadores de la misma liga juegan en el mismo momento, a la misma hora. Eso se hace desde la parte de atrás, que lógicamente necesita autoescalado y, como os decía, hay unos patrones muy concretos de comportamiento que nos permiten predecir y adelantarnos a esos consumos. Muy importante es Opsworks. Opsworks es quien hace la magia. Con el código que dejamos en el bucket de S3 es quien se encarga. Tiene dos funciones fundamentales. La primera es poder escalar y hacer que sea elástico el mundo y que se pueda adaptar a los diferentes consumos que le piden los usuarios. Pero otro, igual de importante o más, es la capacidad de crear un mundo desde cero. Aunque parezca que la creación de mundos puede ser algo lento, luego veremos cómo no es así. Cuando estamos hablando, como va a pasar, de un lanzamiento mundial de la aplicación en el mercado móvil, cuando lanzas en un país campaña publicitaria, como os decía, tenemos la suerte de contar ese Family and Friends de millones de followers en Facebook, el ruido que podemos hacer es muy grande. Y la necesidad de adaptarnos rápidamente a esa velocidad requiere que seamos capaces de una infraestructura tan compleja como esta, lanzarla muy rápidamente. Opsworks nos permite hacer eso. Si nos vamos a la parte, por ejemplo, de memoria, utilizamos Memcached. Memcached de una configuración Autodiscovery que permite escalar en tiempo real. Por otro lado, Redis. Con Amazon Redis lo que tenemos es alguna facilidad más para escalar y, además, la disposición multi-AZ nos permite dividirlo entre diferentes zonas de la misma región. Respecto a la base de datos, tenemos pues RDS en todos sus sabores, ¿no? Tenemos el master, tenemos en modo lectura también, y tenemos una copia binaria en multi-AZ que nos sirve para dos cosas. Primero, para tener esa alta disponibilidad, puesto que dentro de una misma región podemos estar en diferentes zonas de diferentes data centers, pero además, si vemos que tenemos que crecer por mil motivos, no solo porque aumenten los usuarios, muchas veces lanzamos un nuevo deploy y has calculado algo mal y resulta que empiezas a consumir más recursos de la base de datos. Pues en la copia binaria que está en stand-by, escalamos,
en un momento dado cambiamos y redirigimos todo el tráfico a este RDS de mayores dimensiones y volvemos a escalar el resto. De manera que, más o menos en caliente, podemos realizar ese escalado de las capacidades de la base de datos. Por último, tenemos DynamoDB. Había una serie de consultas que no estaban funcionando muy bien en la base de datos relacional y por volumen, por velocidad y por coste de CPU, incluso de consumo de computación, era mucho más ágil y mucho más rápido contar con DynamoDB. Por último, nos vamos a logs. Esta es una instancia de EC2 que gestiona los logs. En una aplicación como esta, donde tenemos Redis, el mismo Capistrano, tenemos diferentes servicios en toda la infraestructura, es importante concentrar todos los logs en un solo sitio. Eso lo hacemos con esta instancia y con Logstash. Es el software que permite recoger todos esos logs. Luego utilizamos Elasticsearch para realizar búsquedas en directo. Ahí vemos, nos sirve para buscar problemas, para buscar incidencias de usuarios, para buscar problemas dentro del despliegue, etc. Y luego tenemos un frontend que es Kibana, que permite de manera gráfica y mucho más amigable, pues conseguir estadísticas de qué es lo que está sucediendo. Comentar un par de cosas, y es que habréis intuido que son candidatos de mejora en breve. En el primer quarter tenemos muchas esperanzas de utilizar Lambda en la parte de los workers y un montón de trabajos que ahora mismo realizamos dentro de esas instancias EC2, poderlas de manera autónoma lanzar hacia los servicios de proceso. Y por otro lado, lógicamente RDS, pues ya tenemos Aurora enfocada para intentar mejorar las prestaciones sin prácticamente tocar nada de código. Repasando los retos, volvemos al tiempo real. El hecho de tener multirregión nos permite colocar el servicio cerca del usuario en términos de latencia y velocidad. Desde otra, teniendo allí los points of presence de CloudFront. Y por último, el autoescalado. Y por último, vamos allá, a ver si no me paso. Y por último, el autoescalado, como os decía, ese reto, gracias a la estructura que utilizamos, estamos en condiciones de hacer crecer y decrecer para optimizar el coste tanto los frontends como los workers y podría ser, pero eso ya lo intentamos tocar menos, tanto Redis como Memcached como RDS. Vamos a hablar de la interoperabilidad. Nosotros, como os decía, distribuimos en diferentes mundos por todas las regiones el juego, pero la realidad es que nosotros dejamos que el usuario se autentique mediante Facebook o mediante Game Center de Apple o mediante Google Plus. ¿Qué ocurre? Que un usuario de Indonesia juega en el mundo de Singapur, pero cuando acude a www.goldenmanager.com va al mismo sitio que un usuario de México. ¿Cómo gestionamos eso? Pues de la siguiente manera. Tanto el alta dentro de un mundo como cuando alguien hace login pasa por aquí. Route 53 es quien determina cuál es el mundo que le debería corresponder. Lo primero que hacemos si hace el login es determinar a qué mundo es y lo redirigimos. Esta infraestructura es bastante simple. Tenemos en diferentes zonas un autoescalado de EC2 que gestiona, apoyados en un RDS, el login, básicamente quién es el usuario y a qué mundo pertenece. Y una vez sabemos eso, pues lo redirigimos al mundo adecuado. También tenemos una pequeña instancia de EC2 también para el despliegue. El despliegue es algo de código aquí y algunos assets que a través de CloudFront se distribuyen. Assets muy importantes. En un juego,
los primeros 30 segundos de experiencia de usuario son muy importantes. Y esa imagen de carga, esa primera pantalla, necesitamos que vaya muy rápida. Por eso utilizamos esta estructura con CloudFront. En cuanto al MySQL, no tiene mucho trabajo y además, como podéis imaginar, tenemos unos 15 logins por cada registro. De manera que incluso el escalado es muy sencillo en este caso de esta base de datos, puesto que con réplicas de lectura podríamos crecer, y con los cálculos que hemos hecho, suficiente para atender a todos los mundos. Otra parte importante dentro de la interoperabilidad es cuando trabajamos con callbacks de Facebook o de medios de pago, que lo que hacen es lo siguiente. Por ejemplo, estás jugando y te aparece un offer wall. Y es, para el que no esté familiarizado, cuando jugáis a un juego y os ofrecen hacer algo fuera del juego que te da puntos o te da moneda dentro del juego o te da alguna característica. ¿Eso cómo se hace? Tú te vas a una página, por ejemplo, de Tapjoy. Tapjoy te propone, registra un dominio en GoDaddy y si lo registras te damos ingots, que es la moneda virtual de nuestro juego. Cuando él sale a GoDaddy y hace todo eso, al final Tapjoy nos tiene que enviar un callback diciendo a ese usuario dale tantos ingots. Como tenemos varios mundos, ese usuario puede ser de muchos mundos y, sin embargo, Tapjoy, igual que Facebook, igual que Google, igual que todas estas compañías, tienen un contrato con nosotros y nos preguntan ¿dónde está la IP? ¿Dónde está la IP de esos callbacks? Cada vez que un usuario tuyo hace algo, ¿a quién le indico? Nosotros no le podemos decir que tengo 12 sitios distintos, sino que hay que decirle uno. ¿Cómo gestionamos esa respuesta? Pues hemos ideado el siguiente sistema. Ese partner que utilizamos ataca una única dirección, esa dirección tiene un autoescalado de C2 muy sencillo en diferentes zonas y lo que hacemos es utilizar el sistema de notificaciones de Amazon. Ese sistema de notificaciones envía todos los callbacks a todos los mundos y lo hace mediante las colas de SQS. Podíamos haber optado al revés, que sea el mundo el que viene aquí y solo pide sus peticiones, pero eso nos exigiría que el sistema principal supiese dónde está cada uno de los usuarios. Por lo tanto, haría falta una base de datos. Cada vez que añadimos un mundo, habría que parar esa base de datos y actualizarla. Parar esto es muy crítico porque significa parar pagos, parar las redenciones del usuario cuando ha conseguido ingots a través de una tercera parte, y nos pareció más estable, más 24/7 este sistema. Utilizamos dos colas. La principal que envía, que cada mundo va leyendo, descarta lo que no es para él y trabaja lo que es para él. A veces puede recibir un mensaje, o por lo menos lo tenemos previsto, un mensaje erróneo, mal formateado, un error de proceso, un error de nuestro proveedor o de este partner que nos envía algo que no está con el formato adecuado, y para no seguir con retries con ese paquete de información incorrecto, creamos una cola, una dead letter queue, que lo que hacemos es lo incorrecto lo colocamos allí y lo gestionamos de otro modo, básicamente grabándolo en un bucket de S3, porque nos importa mucho la trazabilidad. Los problemas que tengamos aquí, los paquetes que se pierdan aquí, es dinero, o del usuario o del partner que se lo quería dar al usuario en forma de ingots. Por lo tanto, es crítico. No perdemos nada de esa información y con este sistema queda todo o procesado o grabado para una revisión. Por último, os quiero comentar por qué cosas dentro del negocio, no ya tanto técnicas, sino dentro del negocio, qué cosas hacen más simple en la planificación de todo lo que es el plan de negocio de Golden Manager. Cuando tú lanzas un videojuego tienes una serie de retos o de incógnitas dentro del business plan que te cambian mucho. Básicamente te cambian todas las predicciones de ingresos, todas las predicciones de inversiones y de estructura que necesitas para lanzar el juego. La primera de ellas es el máximo número de usuarios. Uno siempre tiene mucha fe en su producto, pero tampoco vamos a decir que aspiramos a tener 200 millones de usuarios únicos al mes como Candy Crush, pero probablemente no tenemos 1000. Como os he dicho, hemos tenido picos bastante altos solo con la versión web. Sería razonable multiplicar por 5, por 10, por 15, que es lo que ha pasado a otros proyectos de estas características, el número de usuarios en mobile. Cuando uno lanza esto, no sabe los usuarios y tiene que plantear diferentes hipótesis. También la velocidad de las altas. Como os decía, hombre, podemos aspirar a tener 10 millones de usuarios registrados, pero dudar
entre si somos capaces de conseguirlos en un mes o en 5. Esa velocidad también tiene un impacto directo en la inversión y en la dimensión de la infraestructura que queremos. Como os decía, la inversión en la infraestructura capaz de soportar todo eso, no solo a qué velocidad, sino lo grande que es un problema dentro de la hoja de cálculo del business plan. Y, por último, el alcance global. El alcance global te crea, además, incógnitas superiores. Por mucho que es un mercado global y tienes información, podríamos predecir con cierta exactitud cómo nos va a ir en un mercado conocido, en España. Cómo nos va a ir en Francia, que es similar, tiene un mayor ARPU, pagan más los franceses, los alemanes a lo mejor un poquito más. En Brasil podemos suponer que podemos tener mucho volumen y pocos pagos, habría que mirar la infraestructura, cómo la dimensionamos, pero luego acabamos con... Nosotros tenemos cientos de miles de usuarios de Tailandia, de Indonesia, de Turquía, de mercados más desconocidos. No sabemos muy bien cómo nos acaban conociendo, no sabemos muy bien su poder adquisitivo, el ancho de banda que tienen, los recursos que nos van a pedir, si merece la pena y cuándo llevar los servidores a Singapur o no. Y eso es una incógnita muy importante. ¿Cómo resolvemos lo del máximo número de usuarios? Con ese diseño de mundos. El diseño de mundos que tenemos nos permite crear... he puesto el símbolo de infinito, seguro que no, que antes pasaría algo, pero nos permite pensar que somos capaces de crear suficientes mundos para tener una demanda altísima. Nosotros tenemos una idea de aguantar o de soportar dentro de un mundo cerca de 1 millón de usuarios monthly active users, usuarios únicos al mes. Tenemos unos usuarios bastante fieles, quiero decir que se conectan bastante. Una vez están enganchados al juego, no es aquello que conectan una vez al mes, sino que repiten mucho. Y calculamos eso. Cada 1 millón de usuarios tendremos que ser capaz, de usuarios únicos, tendremos que ser capaz de levantar un mundo. Si miramos un juego más o menos similar, equivalente y que ha tenido un éxito enorme y que es una referencia en una temática similar, que es Top 11, ha llegado a 12-13 millones de monthly active users. Bueno, hablar de que con un éxito enorme que nos colocaría top 5 mundial en varios de los rankings y probablemente top 1 en deportes, estamos hablando de abrir 12 mundos. Suena como algo razonable, como algo que podemos manejar. La velocidad de las altas. Claro, imaginaos, hacemos el lanzamiento global de la versión móvil, lanzamos en todo el mundo. Tenemos, como os digo, millones de followers a los que podemos impactar, tenemos campañas publicitarias. El hecho de tener el fundador que tenemos, pues nos hará salir en medios los que cuesta salir. ¿Qué ritmo de altas tendríamos? ¿30.000 como hemos tenido en la web? ¿100.000? Es 3 veces más. ¿200.000 en un día porque hay un pico y no sé, TechCrunch publica algo? No lo sabemos. Opsworks nos permite crecer cerca de 1 mundo por hora. Con alguna intervención de técnicos, lógicamente, pero la magia de Opsworks nos permite crecer a esa velocidad. Crecer a cerca de 1 millón de monthly active users la hora es un crecimiento muy alto. Incluso podemos lanzar y tener siempre un mundo latente esperando, de manera que en cuanto cortamos el grifo y pasamos los nuevos usuarios al nuevo mundo, ya estamos levantando el siguiente. Eso nos da una tranquilidad que con una infraestructura old school de hierro pues sería muy difícil. ¿Qué haces? ¿Cuántos servidores compras? ¿Cuántos le pides a tu data center que tenga preparados, a menor coste, pero quietos, esperando para lanzar? Aquí despejamos la incógnita y se convierte en una acción de software. Desde el punto de vista de plan de negocio, la infraestructura se convierte en variable y el coste se convierte en variable. Cuanto más usuarios tengamos, más servidores tendremos. Cuantos más usuarios tengamos, supuestamente más ingresos habrá, con lo cual el crecimiento es más sostenible. Del otro modo, te tienes siempre que adelantar. Podéis buscar muchas referencias a juegos multiplayer lanzados a finales del 2000 y tipo World of Warcraft, etcétera, y las grandes, Blizzard, todas las grandes han tenido muchos problemas. Últimamente Assassin's Creed creo que también ha tenido un problema enorme. Los juegos multiplayer en tiempo real que se lanzan y masivamente se adoptan tienen graves problemas de escalabilidad, que de esta manera los afrontamos. Por último, el alcance global.
el tener los usuarios tan lejos unos de otros y repartidos por todo el globo, pues Amazon nos permite, con la misma dificultad o con la misma facilidad con la que levantamos un servidor en Irlanda, o un mundo, mejor dicho, en Irlanda, levantarlo en Oregón o en Brasil o en Hong Kong o en Singapur o en cualquiera de las regiones. Eso nos permite acercar los servicios al usuario. Y además en dos niveles, como os decía. Desde un punto de vista de negocio, si un país determinado de Asia que tenga volumen pero que no pague mucho, podemos no abrir un mundo específico para ellos, pero sí utilizar CloudFront para tener todos los assets más cerca. En el momento en que aquello empieza a ser un negocio que requiere de esos servicios y que se equilibran, podemos levantar el mundo. Me habéis oído hablar de web, móvil, etcétera. Os explicaré cómo tenemos la parte móvil. Ahora mismo estamos en close beta de la parte móvil, tanto para Android como para iOS. Hay una close beta a la que os podéis apuntar si entráis en el juego, veréis por ahí que hay invitaciones. Y en breve vamos a hacer un soft launch en dos países, uno en Centroamérica y otro en Europa. Lo haremos durante diciembre y lo que está previsto es lanzar en enero de 2015, hacer el lanzamiento mundial de las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles, por supuesto, estarán disponibles en todas las App Store y, por supuesto, en la de Amazon. Esto sucederá en enero. Y es esa incógnita, es todo lo que os he explicado, está preparado para ese mes. Para nosotros es algo muy emocionante. Empezamos con hierro en un data center, montando los servidores, y enseguida nos dimos cuenta de los retos que os he ido explicando, las dificultades que teníamos. Recuerdo cuando en agosto de 2013 localizamos el juego a inglés y teníamos las campañas preparadas para UK, todos emocionados. Vamos al mercado inglés, les fascinan los fantasy manager. Gerard jugó en el Manchester, vamos a hacer ruido allí. Nos van a empezar a llegar un montón de jugadores de Inglaterra, todos preparados. Oye, que tenemos 10.000 altas diarias. Estupendo. ¿De dónde? De Tailandia. Hostia. ¿De dónde más? De Tailandia y de Indonesia. Pero si lo hemos hecho en inglés, no, claro, por eso, Tailandia, Indonesia, inglés. ¿Qué ocurría? Como íbamos por Facebook, y Top 11, el que os he comentado, está muy bien posicionado en esas zonas, orgánicamente Facebook decía, mira, un juego que parece que los que entran les gusta. Pues los que hacen algo parecido se lo recomiendo y se lo recomendaba. Con lo cual teníamos un montón de tráfico. Histeria en la oficina, tenemos que localizar al tailandés, al indonesio, que no sabemos qué lengua es, qué hablan en Tailandia. Bueno, un caos en agosto. ¿Qué hacemos con las zonas? ¿Qué hacemos con el data center? Lo tenemos aquí en Barcelona. ¿Cuánto tarda una página aquí? 4 segundos. ¿Cuánto tarda en Tailandia? 12. Fue ese el mes en el que me senté con el partner de Amazon y empezamos a pensar, oye, ¿cómo resolvemos todo eso? ¿Cómo resolvemos esas incógnitas de que no somos dueños de dónde van a venir los usuarios ni a qué velocidad y cómo le podemos dar el servicio con las características que tenemos? Ese fue el driver que nos llegó a los servicios de AWS y en el punto en el que estamos. En enero veremos cómo reaccionamos ante todo eso. Muchas gracias por todo. Estoy a vuestra disposición. Estaré por aquí durante la tarde. El que quiera charlar de algo, aquí estaremos. Gracias. No te vayas, como tenemos un poco de tiempo antes del café. Tenemos 10 minutos y recibí muchas preguntas la gente que está mirando el evento por el video stream, por Twitter también. Y bueno, tenemos 2 micrófonos en la sala, o sea que si tenemos preguntas para Jaime de segundamano.es o Alberto, pues podéis hacerlas ahora. Y mientras pensáis rápidamente en la pregunta que tenéis, únicamente tenemos 10 minutos, yo quería preguntaros algo a los dos. ¿Cuánto tiempo necesitasteis para migrar una aplicación tan compleja que lo que estuvisteis haciendo a AWS? Alberto, quizás. Mira, yo me reuní con mi partner, que lo tenéis por ahí fuera, Celingés, me reuní en agosto. Y allí me empezaron a convencer de... ¿Agosto de este año? No, 2013 empezamos ya a pensar en todo esto. Y empezamos a ver cómo hacerlo. Si no recuerdo mal, conseguimos en 6 meses, en Colombia hicimos
con una marca de bebidas, hicimos un lanzamiento allí, un piloto de a ver cómo funcionaría, y en cuestión de 6 meses desde la primera reunión hasta tener todo esto en Orlando funcionando, pues fueron eso, unos 6 meses, de los cuales calculo que serían unos 3 meses desde empezar a ponernos manos a la obra y tener absolutamente todo el circuito migrado. Que no es fácil, porque no es lo mismo programar pensando que la escalabilidad se hace de una forma que pensando que la escalabilidad se hace otra. No, lo que quiero decir con esto es que no era la dificultad de moverlo, sino la dificultad de desde el principio haberlo hecho pensando en Amazon. ¿Y para ti, Jaime? Pues mira, empezamos en febrero, estaba yo solo. ¿De este año también? De este año. Estaba yo solo, se incorporó un compañero mío que era nuevo en segunda mano. Entonces, entre los dos, aparte de llevar el portal, las incidencias y todo, a los tres meses ya teníamos todo preparado. Era cuestión de corregir errores y en agosto lo subimos todo a producción. O sea que con 2 personas en 6 meses. Pero bueno, o sea, lo más fácil era montarlo, después corregir errores y pasar todos los tests. Pero sí, rápido. Y hoy, si por ejemplo, ¿cuáles son las mejores prácticas que diríais a alguien que está o intentando crear un sistema desde cero, Greenfield, sobre AWS o mirando para migrar un sistema? ¿Cuál es el mejor consejo que le podrías dar? Yo creo que lo primero, pensar muy bien la arquitectura, lápiz y papel. Antes de empezar a programar, pensar el servicio y sobre todo desde el punto de vista de negocio. Pensar el usuario, cómo el usuario va a utilizar la plataforma. Muchas veces cuando arrancas un desarrollo estás más centrado en soluciones técnicas que no necesariamente reflejan cómo el usuario va a usar esto. Por ejemplo, para nosotros fue una sorpresa, no lo teníamos calculado, aunque ahora parece obvio, el que el Content Delivery Network fuese tan fundamental porque no esperábamos que los usuarios viniesen de cualquier parte. Por ejemplo, no esperábamos que los tailandeses. No esperábamos que los usuarios no esperábamos que las pujas, por ejemplo, fuesen tan atractivas para los usuarios y que los usuarios invirtiesen tanto tiempo en las pujas. Y en nuestro cálculo estaba todo más o menos al mismo nivel. Si hubiésemos dedicado un poquito más de tiempo a pensar en cómo el usuario iba a interactuar, hubiésemos podido dimensionar mejor todo eso. ¿Y para ti, Jaime? Pues yo, lo primero para mí es automatizarlo todo, tenerlo todo en CloudFormations, tenerlo todo escrito, que no haya acciones manuales cuando haya, no, es que me he olvidado esto, es que me he olvidado, no, tenerlo todo escrito desde la definición de la máquina, definición de todo lo que tenga instalado y después mirar todo lo que tiene Amazon. Amazon tiene muchas cosas y muchas se pueden aprovechar y te dan mucha seguridad. No reinventar la rueda. No, reinventar no. O sea, si alguien lo ha hecho, automatizar sobre automatizar. Para mí lo principal es automatizar, no volver a hacer 2 veces la misma cosa. Y si lo tienes automatizado, te puedes dedicar tiempo a investigar, probar y se trata de probar y ver qué está haciendo además gente. Por ejemplo, lo que has contado antes de Lambda para las imágenes, todo el tema de Docker es todo lo que hay que mirar. Entonces, si has hecho un buen trabajo antes, eso te permite después dedicarle tiempo a investigar y a ver si puedes probar cosas y probar servicios de Amazon y todo lo que tienes. En esa línea, yo creo que es importante también evitar la tentación de, bueno, esto como lo hacía de esta manera, pues lo meto en EC2 y si te metes en Amazon, no ya medio, casi a corto plazo, es mucho más rentable exprimir todas las herramientas de Amazon que no colocar lo que ya conoces. O sea, merece la pena lanzarse y utilizar las que ya hay, el mismo Redis o las colas, etc. ¿Algunas preguntas de la sala, quizás? Sí, me parece que varias. Una aquí en el medio. Sí, hola. Hola. Mi pregunta es para Alberto. Es que no me ha quedado claro cómo hacéis el tema de levantar el binario de RDS en caliente. O sea, el poder hacer un upscale del RDS sin que se resienta el servicio. Aquí me parece que tengo que sacar el comodín del partner. Lo que sé. Lo puedo comentar. Hay una de las técnicas, las más clásicas que veo es utilizar multi-AZ de forma muy temporal.
Esto implica que sabes cuándo vas a tener que hacer el upscaling de tu base de datos. La idea es que, mismo si no necesitas alta redundancia, vas a activar multi-AZ antes de hacer esta operación. Multi-AZ te va a crear una instancia en standby de tu base de datos en otra zona de disponibilidad y replicar las dos bases. Luego vas a hacer tu operación de upscaling, que sea por la consola o que sea por la línea de comando. Lo que va a pasar es que la primera cosa que vamos a hacer es hacer el upscaling en el standby. De modo de que durante un cierto tiempo, que va a variar según el tamaño de tu base de datos y la cantidad de peticiones que le estás haciendo durante esta operación, te vas a encontrar en una sola zona, ¿vale? Mientras estamos escalando verticalmente la base en la otra. Cuando está listo y cuando la sincronización está hecha, cambiamos el DNS y te redirigimos a la otra base. Y luego hacemos la misma operación con el antiguo master. De forma de que tienes un scaling vertical que puede pasar de forma totalmente transparente con RDS. Lo que te aconsejo es hacer una prueba de esta operación. Cuando vas a la consola de RDS puedes provocar cuando quieras una redirección de zona en multi-AZ. O sea que puedes simular una pérdida de zona de disponibilidad. Porque dependiendo de la aplicación, sobre todo cuando hablamos de videojuegos, en videojuegos muchas veces tenemos bases de datos que necesitan sostener mucho más escrituras que lecturas. Y pues para eso es mejor hacer la prueba antes para ver si tienes una pérdida o si el buffer que tienes en Redis te puede sostener ese tipo de carga. Y luego pues hacer la movida vertical. Otra técnica que existe, que por ejemplo lo utiliza mucho la gente de Shazam cuando utilizan DynamoDB. DynamoDB también tienes que provisionar más nodos, ¿vale? Esto ocurre de forma transparente, pero lo que hacen ahora mucha gente que utiliza bases relacionales o DynamoDB, algo un poco parecido a lo que estuviste haciendo, es poner una cola enfrente de la base de datos. De forma que, mismo si se cae una base de datos durante un cierto tiempo, las peticiones están acumuladas en la cola. ¿Otras preguntas, quizás? Allí tienes. Sí. Aquí otra pregunta. ¿No hay una pregunta quizás de este lado después? Vale, habrá otra. Bueno. Tenemos una pregunta aquí enfrente. Hola. Hola. Ah, había dos preguntas entonces. Venga, la primera. Bueno, en primer lugar quería preguntarles si es posible en qué están licenciados tanto uno como otro, si es que están licenciados en algo. Y también ya sé que esto no es muy apropiado preguntarlo en este tipo de conferencia, ya que es de Amazon, pero ¿qué otros servicios? O sea, el por qué Amazon, no otros servicios, y cómo es posible que una empresa como Amazon, que evidentemente todo el mundo conoce a nivel de exportación de productos, de ventas, etcétera, se le ocurriera y fuera capaz de crear una infraestructura tan enorme como la que nos habéis comentado hoy aquí, para poder usar todo el tema de servidores y todo englobarlo también con una empresa que no se dedica, bueno, no sé, pero no creo que se dedique como principal, ahora tal vez sí, funciona esto, ¿no? Vale. Lo de la licencia creo que es algo típico aquí de España. ¿O de... No lo sé. Yo soy Telecos de aquí de Barcelona, de la UPC, si es lo que preguntas. Yo tengo un máster únicamente en IT. No sé si contesta tu pregunta, pero... Es en estudios de IT lo que pides. Vale. O sea, 5 años. No sé cómo vais en España. Yo tengo un módulo de gestión de aplicaciones y después estuve estudiando la carrera de aplicaciones y llevo 14 años llevando sistemas informáticos. Y rápidamente, para la última parte de tu pregunta, bueno, en verdad, Amazon.com, para sostener su propio negocio, tuvimos que crear este tipo de sistemas. Amazon S3 lo creamos en primero para Amazon.com. Es algo que utilizábamos internamente. Y bueno, si miras históricamente, los primeros servicios que lanzamos no eran Amazon S3 o S2.
En verdad, el primero que lanzamos públicamente fue Amazon SQS. Pero en ese tiempo, era en 2005, no éramos Amazon Web Services, era Amazon.com, era un servicio web de Amazon.com. Y la razón por qué lo hemos hecho es que, como lo comenté al final de la keynote, siempre Amazon estuvo haciendo plataformas, porque nosotros creemos mucho en el que cuando conseguimos hacer algo bien podemos abrirlo a los demás para que también puedan utilizarlo. Como lo que expliqué como ejemplo en Kindle, pues se puede vender un libro muy fácilmente en Kindle, pues cualquiera podría vender un libro en Kindle. Utilizar la plataforma logística de Amazon.com o .es, todo el mundo puede hacerlo. Y estuvimos mirando cómo gestionamos data centers, pues también pensamos en abrirlo para dejar a gente utilizarlo. Luego el crecimiento vino por la cantidad de gente que lo utiliza. Pero también me parece que es interesante ver que Amazon tiene una lógica de retail. O sea que somos una empresa de gran distribución. Y la lógica de una empresa de gran distribución es tener márgenes muy, muy bajos y volúmenes muy, muy altos. Y si te fijas y si miras en el negocio de IT, típicamente en el negocio de IT es completamente lo diferente. O sea, empresas de IT tradicionales tienen márgenes muy altos y volúmenes mucho más bajos. Y quizás por eso únicamente una empresa que trabajaba en retail podía hacer este tipo de negocios, porque trabajar en el cloud es realmente tener un negocio de muy gran escala con márgenes muy, muy bajos. Y bueno, la tercera parte de tu pregunta, hay otros proveedores, sí que existen. Bueno, yo lo que puedo aconsejar es sobre todo ver los clientes que los utilizan. Porque técnicamente podemos pasar mucho tiempo a hablar de las funcionalidades que tiene cualquier proveedor o otro. A mí me parece que lo más importante es enseñar lo que hacen los clientes con la plataforma, lo que la gente puede crear con una plataforma, no realmente las capacidades técnicas de una plataforma. Había otra pregunta justo enfrente. Yo quería preguntar acerca del escalado vertical que has comentado del RDS. Sí. Se efectúa en la instancia secundaria. Primero en la secundaria, luego el máster, sí. ¿El tiempo que está efectuándose el escalado, dejamos de tener alta disponibilidad? Sí. ¿La información se queda pendiente de copiar en algún sitio y cuando termine el escalado, en caso de que haya fallado la primaria, se recuperaría, se perdería, habría una ventana de pérdida de datos? Es una buena pregunta. Lo que hacemos es replicación síncrona de bloques. Y esto lo hacemos a través del sistema de EBS. Si quieres, seguimos esta discusión luego, pero si miráis en el sitio web de Amazon Web Services, hay unos artículos técnicos buscando a Architecture EBS que describen cómo EBS funciona. EBS técnicamente, cuando escribes en un volumen, no estás escribiendo en una base de datos. Técnicamente estás, bueno, en un disco duro. Técnicamente estás escribiendo en varios que están en dos salas diferentes de un data center. De modo de que mismo si la base de datos no está en multi-AZ, estás actualmente o guardando las escrituras en varias partes de una zona de disponibilidad en un volumen EBS. Nos estamos bufferizando. Luego podemos, mismo si perdemos discos, podemos recoger estos datos y volver a sincronizarlos. La otra parte de la técnica es que, como sabes, bueno, en Amazon RDS también utilizamos la misma técnica de snapshots que tenemos en EBS. De modo de que antes de crear una réplica multi-AZ, la primera cosa que hace RDS es coger un snapshot de la primera base. Porque al tener un snapshot, estoy cogiendo una imagen de tus discos en Amazon S3 que me permite después tener otros volúmenes EBS en varias regiones, leerlos en paralelo. O sea que puedo recrear el standby muchísimo más rápido. Pero te puedo dar más detalles sobre esto. Estamos justo a tiempo, o sea que ahora tenemos media hora para un coffee break. Quizás una última pregunta, una última al fondo. Un micro, por favor, aquí en el fondo. Gracias. Hola, era más para el de segunda mano, para el chico de segunda mano. Jaime. Que acerca del nivel de integración continua que tienen, la estrategia fue, ya venían de un alto sistema de integración continua y al pasar a Amazon lo aplicaron, o fue al revés, fue al pasar a Amazon que se plantearon hacer todo este punto. ¿Qué nivel teníais antes, para decirlo así?
Antes teníamos, hacíamos los RPMs y con un script de bash se instalaban automáticamente en todos los frontales y nos lanzábamos a la piscina y subíamos el código. Entonces, como tuvimos la oportunidad de volver a empezar, lo hemos rehecho todo, hemos montado el Jenkins, GitHub, todo lo hemos vuelto a rehacer para que sea más fácil para los desarrolladores desplegar entornos y probarlos y que los apaguen y los enciendan. Para mí era el objetivo principal, que todo fuese fácil, que no, antes lo he dicho, automatizar y con herramientas, todo automatizado y que no haya... porque siempre se olvidan cosas. Cuando haces las cosas mal, entonces, a partir de ahí, utilizamos el Jenkins y más herramientas, GitHub, todo. Previamente no lo teníais bajo cobertura ni... Micro. Dime. Previamente no lo teníais bajo cobertura. Sí. Pues sí, Lo cobertura, pero no teníamos automatizado. Lo teníamos en el JIT, pero vamos, básicamente se generaban los RPMs, se copiaban a todos los servers. Pues como te he dicho, como teníamos la oportunidad de empezar de cero, volver a montarlo, pues investigando y mirando, vimos, hay soluciones mejores, para nosotros nos funciona esta, pero la gente, los desarrolladores están muy contentos y funciona muy bien. Gracias. Y además te explico que antes hacían un pase a la semana, ahora ya pueden hacer varios pases al día tranquilamente, desplegan máquinas, prueban, que no les va bien, tiran para atrás. O sea, eso antes no lo teníamos, ahora con todo esto ellos mismos son los que hacen los pases, los que cambian el tráfico con el Route 53 y todo, si va bien, tiran para adelante, hacen los deploys ellos. O sea que esto es un cambio, nos da tiempo a nosotros de investigar más servicios de Amazon y hacer otras cosas. Muchas gracias a todos y un fuerte aplauso para Alberto y Jaime. Gracias. Muy bien. Gracias.